Desde tiempos inmemoriales, las historias han sido un puente entre lo real y lo fantástico, entre lo que se puede comprobar y aquello que se siente en lo más profundo del alma humana. En todas las culturas del mundo, los relatos que desafían la verdad, envueltos en un halo de misterio y misticismo, han sido narrados de generación en generación, a menudo tomando vida propia. Estas leyendas suelen caminar una delgada línea entre lo que pudo haber sido real y lo que por la propia naturaleza humana se ha adornado con toques de fantasía. Lo más fascinante de estas historias es que nunca se sabe a ciencia cierta si realmente ocurrieron o si son fruto de la imaginación colectiva. La ambigüedad de su veracidad es, en parte, lo que las mantiene vivas, pues permiten a cada oyente o lector especular, creer o dudar. Las leyendas no solo narran eventos, sino que también reflejan la esencia de una cultura, su miedo, su esperanza y los valores de una época determinada. El origen de estas historias se remonta a tiempos en los que los registros escritos eran escasos o inexistentes, y los relatos se transmitían de manera oral. La tradición oral, por su naturaleza, es mutable. Cada narrador puede añadir o quitar detalles, embellecer una parte o enfatizar otra, de modo que la historia original, con el paso del tiempo, puede cambiar sustancialmente. A veces, estos cambios son pequeños y sutiles, pero en otras ocasiones son tan significativos que el relato puede transformarse por completo. En el proceso de transmisión, los hechos se mezclan con creencias, supersticiones y emociones humanas. Lo que quizás comenzó como un simple acontecimiento cotidiano puede, con el tiempo, convertirse en un relato épico o misterioso, lleno de simbolismos y mensajes ocultos. Estos relatos a menudo involucran elementos que van más allá de la comprensión humana o la ciencia, lo que les otorga una atmósfera casi mágica. Al ser transmitidas por generaciones, las leyendas adquieren una dimensión atemporal, resonando en las mentes y corazones de aquellos que las escuchan. Las historias que oscilan entre la verdad y la ficción tienen una particularidad que las hace únicas: su naturaleza ambigua. Esta ambigüedad no solo se debe a la falta de pruebas concretas que respalden los eventos que narran, sino también a la manera en que se presentan los hechos. Las leyendas, al contrario de los mitos, que suelen estar claramente identificados como invenciones simbólicas, son narraciones en las que siempre se deja abierta la posibilidad de que lo contado haya sucedido realmente. De esta manera, el oyente se enfrenta a un dilema: ¿debe creer en lo narrado o debe tomarlo como una ficción? Esta incertidumbre es lo que muchas veces hace que las leyendas sobrevivan al paso del tiempo. Si una historia se presenta como completamente ficticia, puede perder parte de su atractivo con el tiempo, pero cuando existe la duda, la historia sigue viva, pues invita a la reflexión y la especulación. Además, la naturaleza de las leyendas les permite adaptarse a los cambios sociales y culturales. Un mismo relato puede evolucionar en diferentes contextos, ajustándose a las preocupaciones y miedos de cada época. Así, una historia que en tiempos antiguos pudo haberse contado para explicar fenómenos naturales inexplicables, en épocas más modernas puede adquirir una dimensión psicológica o filosófica. La función de las leyendas en la sociedad. Más allá del simple entretenimiento, las leyendas han jugado roles fundamentales en la construcción de las identidades culturales y en la transmisión de valores. A través de estos relatos, las comunidades refuerzan sus creencias y enseñan lecciones importantes. Las historias sobre héroes y villanos, sobre criaturas sobrenaturales o fenómenos inexplicables, a menudo contienen lecciones morales, advertencias o explicaciones sobre el funcionamiento del mundo. En muchas ocasiones, estas historias sirven para mantener a la gente alineada con las normas sociales y culturales de una comunidad. Por ejemplo, ciertas leyendas pueden advertir sobre los peligros de romper con las tradiciones o desobedecer a las autoridades. Otras pueden transmitir el valor del coraje, la honestidad o la generosidad, ofreciendo ejemplos simbólicos de cómo deberían comportarse las personas. En este sentido, las leyendas cumplen una función educativa, incluso cuando no son necesariamente veraces. También es importante destacar el papel de las leyendas en la cohesión social. Al contar y compartir estas historias, los individuos de una comunidad refuerzan sus lazos y crean un sentido de pertenencia. Al escuchar la misma historia, las personas se conectan a un pasado común y a una identidad compartida.
Las leyendas no solo entretienen, sino que también unen a las personas bajo una misma narrativa, una narrativa que, aunque no siempre sea completamente verdadera, refleja la esencia de la comunidad. El poder de la creencia. Uno de los aspectos más intrigantes de las leyendas es su capacidad para influir en las creencias de las personas. Aunque racionalmente muchos puedan dudar de la veracidad de ciertos relatos, el poder emocional de estas historias es tal que, en muchos casos, las personas eligen creer en ellas, al menos en parte. Este fenómeno puede explicarse por la necesidad humana de darle sentido a lo inexplicable y de encontrar respuestas a preguntas que la ciencia o la lógica no pueden resolver. La mente humana es susceptible a las narrativas que despiertan el asombro o el temor. En particular, las historias que evocan elementos sobrenaturales o inexplicables tienden a tener un impacto profundo, ya que apelan a emociones primitivas como el miedo a lo desconocido o el deseo de trascendencia. Este poder emocional puede ser tan fuerte que, incluso cuando una persona sabe que una leyenda probablemente no sea cierta, aún se siente cautivada por ella, incapaz de descartar completamente su posible veracidad. Además, en ciertos momentos históricos, las leyendas han sido utilizadas como herramientas de poder o control. Los líderes y las autoridades han sabido explotar la capacidad de las historias para moldear creencias y comportamientos. Al fomentar o perpetuar ciertas leyendas, han logrado mantener el orden social o inspirar acciones específicas en la población. Así, estas narraciones no solo son productos culturales, sino también instrumentos que, en algunas ocasiones, han sido manipulados con fines políticos o religiosos. La perdida y el redescubrimiento de las leyendas. Si bien muchas leyendas han perdurado a lo largo de los siglos, otras se han perdido con el tiempo, ya sea porque no se registraron por escrito o porque dejaron de tener relevancia en la sociedad que las produjo. Sin embargo, en la era moderna, hay un creciente interés por redescubrir y preservar estas historias. Gracias a los avances en la antropología, la arqueología y la historiografía, muchas leyendas que estaban al borde de la extinción han sido rescatadas, estudiadas y reinterpretadas. Curiosamente, el redescubrimiento de estas historias no solo se da en un contexto académico, sino también en la cultura popular. Los medios de comunicación, el cine, la literatura y el arte han revivido numerosas leyendas, dándoles nueva vida en un contexto contemporáneo. En un mundo cada vez más racional y tecnológico, las personas siguen encontrando consuelo y fascinación en relatos que desafían la lógica y nos conectan con un pasado más misterioso y espiritual. El futuro de las leyendas. Aunque vivimos en una era donde la ciencia y la tecnología ofrecen respuestas a muchos de los misterios que antes parecían inexplicables, las leyendas continúan teniendo un lugar especial en nuestras vidas. Incluso en un mundo donde casi todo puede ser verificado o desmentido con unos pocos clics, seguimos atraídos por lo que no se puede comprobar del todo. Las leyendas nos recuerdan que, más allá de los hechos y la razón, existe una dimensión de la experiencia humana que anhela lo fantástico, lo desconocido y lo misterioso. En ese sentido, las leyendas no desaparecerán, sino que seguirán evolucionando, adaptándose a las nuevas realidades y preguntas del ser humano. Así, estas historias que nunca sabremos si fueron verdad o no, seguirán intrigando, inspirando y asustando a generaciones futuras, manteniendo viva la llama del misterio en un mundo que, paradójicamente, cada vez parece más comprensible.